Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Martínez. Hoy vamos a hablar acerca de Quirón, pero en un aspecto diferente que tiene que ver con la llave a Urano. Decimos que Quirón es la llave a la libertad y vamos a ver por qué desarrollando todo este tema que tiene que ver con nuevas investigaciones. Hasta el momento Quirón siempre fue llamado el sanador herido y de hecho lo sigue siendo, pero tenemos un paso más. Este video no va a tratar sobre el sanador herido. En el antiguo canal hay material sobre eso si lo querés ver. Este sería un material complementario que es resultado de nuevas investigaciones, ¿sí? ¿Por qué de nuevas investigaciones en astrología? Porque Quirón fue descubierto en el año 1977. Por lo tanto, es un elemento nuevo en la carta natal y además todo lo que se va descubriendo obviamente lleva bastante tiempo hasta que podemos definir exactamente qué es. Está en investigación y continúa estándolo. Dentro de lo que es la astronomía es clasificado como centauro, es decir, es un cuerpo menor, a veces funciona como asteroide y a veces como cometa, se encuentra entre las órbitas de Saturno y Urano, una órbita elíptica, es decir, una forma bastante ovalada, y tarda 50 años en dar una vuelta completa por los 12 signos, es decir, alrededor del Sol, aproximadamente son 50 años. Vamos a ver que en algunos signos está más tiempo que en otros por esta órbita tan elíptica, ¿sí? La parte que está más cercana al Sol va a tardar 1,77 años y se encuentra en el signo de Virgo. A diferencia de los asteroides que vimos con anterioridad, el afelio no está en el signo opuesto, es decir, no está en Piscis, sino que está en Aries, ¿sí? El afelio, es decir, la parte más alejada del Sol, tarda 8,18 años en transitar todo lo que es el signo de Aries. Actualmente estamos justamente allí, en afelio. En este momento Quirón se encuentra en Aries. Y este también es un dato importante, estos dos son datos importantes que vamos a tener, los vamos a tener en cuenta para el análisis astrológico. De acuerdo a la mitología, Quirón, es importante ver esta parte mitológica porque aquí es donde se suma el componente que es precisamente el que nos va a dar esta llave a Urano. Y vamos a ver que en la mitología Quirón es hijo de Cronos, es decir, de Saturno, y de Fílira, que era una hija del océano o una ninfa según otras versiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que fue hijo de estos dos personajes? Resulta que Cronos estaba buscando a Zeus y en el camino se encuentra con Fílira. Fílira lo cautivó. Hay dos versiones. Una es que, Cronos quería un acercamiento a Fílira y ella no quería saber nada. Entonces, ella se convierte en yegua para huir y él era un dios, así que también se convierte en caballo, abusa sexualmente de ella y de esa unión nace Quirón, que es de la cintura para arriba un ser divino y de la cintura para abajo un caballo. Hay otra versión que dice que en realidad se habían enamorado, pero que como él estaba casado con Rea, para que ella no sospechara nada, se convierten en yegua y caballo como para disimular la situación. Así que bueno, están estas dos versiones. Lo cierto es que es hijo de estos dos personajes y nace Quirón. Pero Cronos, después de ese encuentro con Fílira, se retira y Fílira lleva a cabo su embarazo hasta el parto. Cuando ve que nace Quirón se entristece muchísimo. ¿Por qué? Porque era un ser monstruoso, era un centauro. Y ella pide morir y se transforma en un árbol de tilo. Por lo tanto, Quirón queda huérfano y se va a vivir al bosque con los centauros. A diferencia de otros centauros que eran los hijos de Ixión, que eran bastante malvados, él era un ser benévolo y sabio, además. Es conocido como curador y como maestro. De hecho, la palabra quirófano viene de Quirón, porque además ejercía la cirugía. Y vamos a ver que en un determinado momento Hércules estaba haciendo sus trabajos. Recordemos que ocurrió un hecho que está descrito en el video de Pholus, donde hay una batalla entre Hércules y los centauros, que eran
estos centauros que eran borrachos y que eran malvados. Bueno, hay una pelea entre ellos y accidentalmente Hércules dispara una flecha a Quirón y lo hiere. Quirón no estaba participando de la contienda, sin embargo, accidentalmente fue herido. Pero como era hijo de un dios, esa herida no le provocó la muerte. Pero no se curaba, ¿por qué? Porque tenía el veneno de la hidra. Y entonces tenía una herida en su pierna o en su pata, y esta herida era incurable. Él podía curar a otros, pero no podía hallar la cura para su propio mal. Entonces hay un momento en el cual, como ya no soportaba el dolor, Quirón necesita morir. Dice, con la muerte voy a eliminar esto porque ya no puedo más. Entonces troca su inmortalidad con el titán Prometeo. En ese momento es donde vamos a ver este pasaje, ¿sí? Él le dice a Prometeo, ¿querés mi inmortalidad? Y yo ya me deshago de este problema y vos te quedás con la inmortalidad. Sí, dijo Prometeo. Hicieron el cambio, Quirón muere. Entonces su sufrimiento, bueno, parece que termina allí. Sin embargo, ¿qué pasa después? Si continuamos el mito, vemos justamente la llave a Urano. ¿Qué pasa con Prometeo, que ahora ya tiene la inmortalidad? Bueno, resulta que Prometeo era un titán bastante rebelde. Y lo que hace es, además amaba a los humanos, entonces les regala el fuego. En ese momento se entera Zeus, que estaba gobernando a todos los dioses, y se enfurece porque los humanos con el fuego ya les cambia la situación, ya empiezan a tener otro nivel. Entonces se enfurece y lo castiga a Prometeo y le dice, ahora encadénenlo y un águila, Prometeo, te va a comer el hígado todos los días. Y como Prometeo ya era inmortal, a la noche el hígado se le regeneraba y el águila volvía durante el día y le comía el hígado. Y esto pasó durante muchísimo tiempo. Entonces Prometeo pensó que había hecho el peor negocio de su vida, trocando su mortalidad con Quirón. Pero ¿qué pasa? En un determinado momento llega Hércules, nuevamente. Y Hércules se compadece de Prometeo, lo ve en esa situación terrible y lo libera. Un flechazo al águila y se terminó. Libera a Prometeo y así termina. Es decir, Prometeo queda con la inmortalidad y con la libertad. Y además Zeus, que había dicho que era por siempre, vas a estar ahí, cuando vio que Hércules lo liberaba, como Hércules era su hijo, y era un poco su hijo favorito, dijo, bueno, está bien. Y ahí terminó. Es decir, no era que era por siempre, bueno, las cosas a veces parece que son para siempre y no lo son. De golpe las circunstancias cambian. Así que con este dato es que vamos a hablar a continuación acerca de la parte astrológica y esa llave a Urano. Así que borro el pizarrón y continuamos. En esta parte vamos a ver la interpretación astrológica. Primero determinamos las posiciones fuertes de Quirón, a ver si este va a ser uno de los grandes trabajos de tu vida o si va a ser un aspecto más, ¿sí? Las posiciones fuertes son si Quirón se encuentra en la casa 1, 10 o 12 o si viaja a alguna de esas casas. ¿Cómo va a viajar? Por aspecto duro. Supongamos que tenés un planeta en alguna de estas tres casas y Quirón está en otro lugar y viaja, es decir, tiene una conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura o sesquicuadratura a algún planeta que esté, como te decía, en estas casas y va a viajar por aspecto duro. O tiene un aspecto duro al Sol. Y tal vez está en alguna otra casa, entonces va a ser precisamente en ese ámbito específico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Sobre todo por casa, vamos a ver tanto el origen del sufrimiento como la llave a la libertad. Quirón es las dos cosas. Se va a ver específicamente por casa cuál es el origen y qué es lo que nos va a dar justamente ese momento donde ocurre la liberación. Vamos a ver que la libertad, en realidad, siempre tratando de ver qué es la libertad, ¿no? Porque para unos es una cosa, para otros es otra, pero sin embargo, para todos, quiero que reflexionemos en esto, que la libertad tiene mucho que ver con el fin del sufrimiento. Para una persona tal vez la libertad es irse, para otro es hacer determinadas actividades,
Pero eso ¿por qué? Si alguien está bien donde está, no necesita irse a ningún lado. En realidad muchas veces pasa que decide hacer algo porque la está pasando mal allí, porque está sufriendo, ¿sí? Entonces vamos a ver que también muchas creencias erróneas, como por ejemplo se ve en la primera parte del mito, que morir es acceder a la libertad. Incluso eso también está en las religiones monoteístas, esto de que con la muerte viene la liberación, y se ve en el mito, en la parte de Quirón cuando muere, que parece que se libera del dolor. Sin embargo, eso no termina allí. ¿Por qué? Porque lo que muere es el cuerpo, pero el alma no muere. Por lo tanto, todas las tareas inconclusas van a tener que ser rescatadas luego. En el mito de Quirón se ve que este sufrimiento, es decir, el sufrimiento no termina, sino que se lo pasó a Prometeo, ¿sí? Y los humanos nos pasa que si la persona decide punto final a mi vida porque estoy sufriendo, le está pasando esto tal vez a un descendiente o lo va a tener que retomar en una vida futura. Es decir, no es la solución. Otras personas piensan incluso que matar a otro que cree que le está generando un sufrimiento es la liberación. Y en realidad esa muerte tampoco resuelve el motivo por el cual está sufriendo, es decir, no pone punto final al sufrimiento, sino que genera más dolor. Por lo tanto, menos libertad, porque además incluso si la persona continúa con vida va a ir preso, o sea, menos libertad. Y otros consideran también que huyendo de aquello que los hace sufrir, ahí van a obtener la libertad. Sin embargo, su dolor se lo lleva en la valija porque tampoco lo resolvió. Es decir, no puso punto final al sufrimiento. Vamos a ver que en verdad la verdadera libertad es justamente el fin del sufrimiento, es punto final al sufrimiento, como ocurre al final del mito. También vamos a ver, pero decimos, bueno, pero ¿cómo? Todo el mundo quiere ponerle punto final al sufrimiento. ¿Cómo se hace? Tenemos algunas pistas aquí. Primero ir a la causa. ¿Quién generó el sufrimiento de Quirón, esa herida? Esa herida, más allá del abandono que tuvo de sus padres y que haber nacido centauro y demás, estamos hablando del punto donde Quirón tiene una herida en su pierna. ¿Quién le provocó la herida? Hércules. ¿Y cómo ocurrió la liberación? Hércules mata también de un flechazo al águila que le estaba comiendo el hígado a Prometeo. Es decir, ir a la causa, a ver cuál es el motivo, el origen exacto del sufrimiento. Y lo que vamos a ver también es determinar con minuciosidad exactamente qué es, porque uno a veces cree que es algo y no es exactamente eso. Hay que ir allí muy minuciosamente a ver en detalle qué es. Por eso el perihelio de Quirón está en Virgo. Y tal vez no lo resolví o creí que era una cosa. Bueno, vuelvo sobre lo mismo y vuelvo sobre lo mismo hasta encontrar exactamente la causa y el origen, porque si no sé cuál es el motivo, tampoco lo voy a poder resolver. Solo sabiendo el origen, la génesis de cómo se gestó este problema, ahí se puede resolver. También usar la propia fuerza, ¿por qué? Porque aparece Hércules a resolverlo. Es decir, Hércules simbólicamente representa la propia fuerza. Y si la persona está herida, tiene la fuerza también para poder resolverlo. Hay un video en este canal acerca de cómo conectar con la propia fuerza, también para cambiar la realidad, que también lo podemos usar para esto. Y algún dato interesante y curioso es que se ve que las personas que tienen Quirón fuerte también tienen Marte fuerte en sus cartas, porque cuanto mayor sea el trabajo, más fuerza va a necesitar. Así que este es un dato también interesante. Espero que te haya servido para reflexionar un poco acerca de lo que es la libertad y cómo también poner fin al sufrimiento. Obviamente es una gran tarea y algo que también te quiero mencionar, estas posiciones que están aquí, sobre todo la posición de si está en la 12 o si viaja Quirón a la 12, es justamente el caso que la persona dice, pero yo no tengo ni idea cómo se generó este sufrimiento. Claro, no lo generó. Tal vez se lo generó un antepasado o tal vez lo generó esta misma persona en una vida anterior. Por eso no le encuentra la causa. Pero bueno, hay que ir, remover, buscar ahí virginianamente hasta encontrarlo. Es todo por hoy, espero que te haya sido útil y la próxima continuamos.